Bien, empecemos con el paradigma post-positivista. Este paradigma, cabe aclarar, es una reformulación del positivismo. No niega el positivismo, sigue siendo parte de una corriente cientificista bajo las características que vimos en la anterior clase, solo que es una posición un poco más crítica, una posición que asume que la ciencia no puede conocerlo absolutamente todo, ya que siempre existen elementos que no son posibles de analizar. Y vamos a ver, esta clase va a ser un poco más corta porque, como les digo, van a ser simplemente una suerte de críticas sobre la postura positivista, pero no críticas en el sentido, como decía anteriormente, de cuestionar la validez del positivismo, sino ponerle ciertos límites, no crítica en el sentido de establecer límites y alcances, es decir, la crítica, o mejor dicho, el paradigma pospositivista hará una crítica, establecerá aquellos límites y alcances que puede tener la ciencia, ¿no? Que para el paradigma positivista, desde la perspectiva de Augusto Comte, desde la perspectiva de otros positivistas y cientificistas, se asumió en algún momento que la ciencia podía conocerlo todo y la ciencia podía llevarnos a lugares eh, mucho más preferibles, qué sé yo, de vida, ¿no? Siempre se asumió desde inicios del siglo XX que la ciencia nos iba a llevar por un desarrollo cada vez que iba a llevar a la humanidad a una suerte de felicidad o espacios de estabilidad y paz mucho más deseables que los que habían en ese momento. Sin embargo, ustedes saben que durante el siglo XX ocurren dos guerras mundiales que van a cambiar la mirada decisivamente, eh, la mirada que se tenía sobre el papel de la ciencia en la vida, ¿no? Y a partir de la Segunda Guerra Mundial se empieza a asumir la ciencia sí como un elemento que puede facilitar nuestras vidas, pero también como armas, como elementos de destrucción de la propia vida, ¿no? Y dentro de todo esto se introduce el paradigma post-positivista como una crítica de las posibilidades de la ciencia. Pero empecemos. Como les decía anteriormente, el paradigma post-positivista es una versión modificada del paradigma positivista. No lo niega, mantiene los principales, los fundamentos del paradigma positivista, pero sí modifica ciertos elementos. En el postpositivismo, y sigo la lectura, la realidad existe, pero no puede ser completamente aprendida. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien para los positivistas la ciencia era capaz de conocerlo todo, que se podían encontrar todos los factores, qué sé yo, que afectaban un determinado fenómeno o una determinada realidad, el pospositivismo sostiene que la realidad es mucho más compleja de cómo la percibimos usualmente, especialmente cuando tratamos con seres humanos. Y muchos aspectos de la realidad, por ejemplo, no pueden ser completamente aprehendidos, es decir, no pueden ser completamente explicados, apropiados por la ciencia. Me pongo un ejemplo que no sé si está del todo acorde eh, o si es del todo prudente. Me puedo pensar y respecto a este ejemplo que he estado poniendo a lo largo de estas clases, de las secuelas que podría dejar el coronavirus, por ejemplo, en una serie de pacientes, una serie de personas, es probable, por ejemplo, y desde este paradigma post-positivista, que la recuperación de estos no solamente requiera cierto, si hablo en el ámbito de la fisioterapia, por ejemplo, llevar a estos pacientes que han tenido problemas cardíacos y por ello no pueden hacer ejercicios de la misma manera que lo hacían antes,
Entonces, para que estas personas no sufran a lo largo de su vida de obesidad, qué sé yo, no solamente tal vez requerirán ejercicios, ¿no? Que será lo que un fisioterapeuta puede, podría ofrecerle una serie de ejercicios específicos para los problemas que esos pacientes sufren. Pero además de ello, es probable que el aspecto psicológico de las personas también afecte, ¿no? Y sean obviamente realidades difíciles de medir, porque finalmente el deseo de seguir viviendo, qué sé yo, el, la autoafirmación de cada individuo de que puede hacerlo, también afecta decisivamente en las personas, ¿no? Y son esos elementos que posiblemente no puedan agarrar, no se pueda aprender, como dice en este punto, por la investigación, ¿no? A esto va que no niega el paradigma positivista y eso no quiere decir que eh, proponer ejercicios a las personas esté mal. De hecho, es correcto y es lo más prudente que se puede hacer y mucho más dentro de una investigación. Pero empieza a asumir que no todos los elementos son posibles de medir, son posibles de ser observados, porque no se van a dar tampoco en todos los casos. Entonces, habrán posiblemente pacientes eh, tal vez con algún tipo de depresión o algún tipo de situación que le afecta y no van a ser efectivos posiblemente los ejercicios, posiblemente el aspecto psicológico afecte mucho más sus afecciones posteriores al coronavirus. Entonces, el postpositivismo entra, como les decía, más que todo una crítica, ¿no? Es decir en el sentido de plantear muy bien, el positivismo puede conocer la realidad, la ciencia es efectiva para nuestra vida, pero hay una pretensión de que la ciencia lo podía hacer todo, lo que no es verdad. Y eso es falso, que existen elementos en todas las realidades, ¿no? Si hablamos de una propuesta de marketing, por ejemplo, habrán elementos dentro de esas realidades que nosotros no podemos controlar. Podemos proponer, podemos haber propuesto el 2019, inicios del 2019, bueno, o mediados, qué sé yo, una investigación sobre un plan de marketing, pero existen elementos como la pandemia que era inesperada y que era impensable en el 2019. Existen elementos que van a afectar profundamente nuestra investigación y los resultados de nuestra investigación, al punto de invalidar muchas de las investigaciones que seguramente se han propuesto en algún momento. Entonces, en ese sentido va el postpositivismo, ¿no? No a negar, sino a decir que existen ciertos límites, que la ciencia no lo puede todo, que que muchas veces la realidad es mucho más compleja de lo que nosotros asumimos. Siguiendo la lectura, una de las razones para no poder lograr una comprensión total y absoluta de la realidad se basa en la imperfección de los mecanismos intelectuales y perceptivos del ser humano, lo que lo limita para poder dominar todas las variables que pueden estar presentes en un fenómeno. Y aquí hay otro punto interesante y muy importante, es decir, no solamente porque la realidad es muy compleja y existen elementos que no se pueden medir, sino también porque tenemos que asumir que pese a la cantidad de instrumentos que hemos creado como civilización para poder conocer este mundo, desde un telescopio hasta un microscopio, para poner un ejemplo, aún muchos de nuestros mecanismos intelectuales, pero también perceptivos, son limitados, por lo que los conocimientos que estamos desarrollando no siempre van a poder captar el, el, el fenómeno, el hecho de la realidad en su totalidad. No, mecanismos intelectuales en el sentido de que no tenemos la teoría de todo, ¿no? Y las teorías se construyen en función de las investigaciones. De aquí a unos años seguramente saldrán libros sobre teorías
del, del coronavirus, que hoy en día no las tenemos. Y de aquí a 20 años posiblemente salgan teorías mucho más complejas sobre el coronavirus y las mutaciones, las posibles mutaciones que puede tener este virus, como hoy en día se está recién planteando, ¿no? No se sabía hasta hace algunos meses eh, estas posibilidades de mutación tan rápidas y que pueden generar enfermedades más violentas como se ha mostrado. O entiendo que ha habido un caso donde un individuo tenía 2 tipos de coronavirus, que era creo que el único caso en el mundo. Entonces, todo este tipo de información que recién estamos recopilando todavía no se ha vuelto en teoría. Y eso nos hace comprender que existen limitaciones todavía en ese ámbito. Y bueno, además porque es algo muy nuevo para todos nosotros. Pero no solo en ese ámbito, sino en todos los ámbitos posibles. En todos los ámbitos existen limitaciones, existen teorías que todavía no están siendo planteadas. No, en ese sentido existen debilidades y perceptivas, como les decía hace un momento, ¿no? En el sentido de que muchas veces nuestras herramientas, por más avanzadas que sean, no nos permiten comprender las variables de un determinado problema. Una de las características, bueno, 3 de las características centrales del paradigma postpositivista es que la realidad puede ser conocida, pero de forma imperfecta. Es decir, es asumir, y vuelvo a decirlo, que la ciencia no puede conocerlo todo, o no puede conocerlo, mejor dicho, no puede conocerlo todo a cabalidad. En segundo lugar, nos plantea que el investigador puede formar parte del fenómeno de interés, por lo que el objeto de estudio influencia al investigador y viceversa. Y aquí no deja de ser interesante, y esto también ocurre en ámbitos de la psicología, por ejemplo, ya que el investigador bajo el modelo positivista está literalmente fuera de la investigación. Es el investigador el que va a un determinado lugar e investiga un determinado objeto. Y ese objeto no va a afectar en lo que piense el investigador, es decir, es solamente el investigador que va a analizar el objeto, va a sacar resultados de las mediciones que haga sobre ese objeto y a partir de ello obtendrá ciertos resultados. Y ahí termina, si vale el término, la investigación. En este caso, el postpositivismo afirma que puede existir en algún momento cierta influencia de el objeto de investigación sobre los investigadores. Es probable que la hipótesis que esté desarrollando, qué sé yo, un determinado investigador, se vea afectada por algunas decisiones u opiniones de los mismos objetos de estudio. Vuelvo al ejemplo de los pacientes, qué sé yo, con coronavirus. Puede ser que en algún momento la opinión de estos pacientes o hasta las acciones, qué sé yo, de estos pacientes puedan afectar decisivamente la investigación. Puede ser que un paciente, y pongo un ejemplo, responde mucho mejor a la propuesta del investigador, pero se da cuenta que es porque este paciente, y es un ejemplo claro, decidió tomar una suerte de mate, no sé, un mate de alguna hierba durante las mañanas y las noches, ¿no? Y posiblemente esto afecte en la investigación algo que no estaba previsto, ¿no? Esta es una forma el postpositivismo trata de asumir que también el objeto de estudio no solamente es algo que va a ser medido, tamizado, evaluado, qué sé yo, diagnosticado, sino trata o propone que el objeto de estudio también debe dar una palabra o también es capaz de dar una palabra válida sobre el mismo proceso de investigación. Es difícil pensar que dentro de una investigación experimental los objetos de estudio digan, a mí no me parece esto, por ejemplo, o preguntarles, qué sé yo, o tal vez la opinión, aunque bueno, un poco más difícil en el caso de los niños,
bajo la investigación de Albert Bandura, como lo propuse en el anterior ejemplo. Es un poco difícil que los niños digan una opinión sobre el mismo experimento, y puede ser que alguno diga que ese experimento no es del todo correcto por tal o cual motivo, ¿no? Y claro, bajo el paradigma positivista es un poco difícil plantear eso porque existen pasos muy rígidos, muy estrictos. Yo, investigador, investigo un objeto y empiezo a manipular las variables de ese objeto, empiezo a buscar información de ese objeto, mido ese objeto, hago un diagnóstico de ese objeto, lo evalúo finalmente y obtengo resultados. En este caso, ya no hay esa relación tan fuerte del investigador sobre el objeto de estudio, vale decir, del sujeto que investiga sobre el objeto que es investigado, sino que hay también una suerte de diálogo entre ambos. Es posible que el objeto de estudio también pueda decir algo, ¿no? Y finalmente, el investigador es consciente de que sus valores o tendencias influyen en la investigación. Esto no se da en todos los casos, pero sí es uno de los puntos fuertes del paradigma post-positivista. Ya habíamos visto en el paradigma positivista que las investigaciones positivistas que estaban enmarcadas fundamentalmente dentro de las ciencias físicas y las ciencias naturales habían pasado también a las ciencias sociales. Y en este caso, cuando hablamos de ciencias sociales, que es donde con mayor intensidad se concentra el paradigma postpositivista, entonces este paradigma intenta asumir que también los valores, las tendencias, las creencias del investigador pueden afectar en sus resultados. Es por eso que autores de la ciencia postpositivista, podríamos decir, o autores que en algún sentido se enmarcan dentro de este paradigma postpositivista, no solo asumen que el investigador debe ir en busca de la evaluación, diagnóstico y análisis del objeto de estudio, sino que también debería haber una evaluación y un análisis de uno mismo. Y este es el ejemplo de Gaston Bachelard. Gaston Bachelard, en su libro, su famoso libro Epistemología, que como hemos visto en las clases, en las primeras clases, la epistemología, de donde viene la pregunta epistemológica que vamos a ver en unos momentos, es esta relación entre el investigador y el objeto investigado, ¿no? Y quienes hacen epistemología trabajan fundamentalmente sobre estas relaciones. Y lo que hace Bachelard en su libro Epistemología, o también en otro libro que se llama La formación del espíritu científico, es proponer una suerte de análisis e incluso una suerte de psicoanálisis del propio investigador. Es decir, ya, está bien, yo quiero investigar algo, pero ¿qué finalmente me motiva a investigar eso? Y en toda la investigación, ¿qué tanto pueden afectar mis creencias, por ejemplo? ¿Qué tanto pueden afectar las intenciones que yo tengo o incluso los valores bajo los cuales yo he sido formado? Entonces, este paradigma post-positivista no niega, vuelvo a decirlo por quinta vez creo, no niega el positivismo, pero sí establece nuevas relaciones dentro del paradigma positivista, ¿no? Y una de las relaciones más importantes es la que puede haber entre el objeto y el sujeto, pero también la del sujeto de investigador, la del sujeto que investiga sobre sí mismo, ¿no? Es él mismo ponerse como parte del estudio. Yo quiero investigar tal situación, pero bueno, también tengo que conocerme porque muchas de mis ideas, de mis valores pueden afectar el objeto de investigación. Finalmente, pasemos a las tres preguntas. Como hemos dicho en un video anterior, todos los paradigmas de investigación responden a tres tipos de preguntas: la pregunta ontológica, la pregunta epistemológica y la pregunta metodológica. La pregunta ontológica se basa fundamentalmente, se pregunta sobre cómo se constituye la realidad, de qué está hecha esta realidad. Para el paradigma positivista hemos visto la realidad está hecha de elementos que pueden ser medidos, que pueden ser observados.
No, y aquí quiero hacer un pequeño apunte, no sé si me están entendiendo de manera correcta con esto de las preguntas ontológicas, epistemológicas. En el caso de la pregunta ontológica, se preguntan por la realidad, por qué es lo que los paradigmas entienden por la realidad. El paradigma positivista entiende por realidad todo aquello que puede ser medido, que puede ser observado, que puede ser manipulado. Esto no quiere decir que el paradigma positivista piense que no existen las emociones, los conceptos, las ideas de libertad. Por ejemplo, la idea de libertad no puede ser observada, no puede ser medida, no puede ser manipulada. Es un objeto abstracto. Lo que no quiere decir que no exista para el paradigma positivista. Simplemente lo que nos plantea el paradigma positivista es que esos elementos, las creencias, por ejemplo, no pueden ser objeto de estudio. O sea, no son una realidad para el paradigma de investigación, para ese paradigma de investigación, no son una realidad, cosa que será distinto en otros paradigmas que veremos, posteriormente, e incluso en este paradigma. Entonces, para el paradigma positivista, es real aquello que es real en el sentido de que es aquello que puede investigar solamente los elementos que pueden ser observados, medidos y manipulados. En el caso del paradigma eh, post-positivista, y leo el texto, la concepción de la realidad parte de una postura reflexiva, donde la realidad es imperfectamente aprehensible porque los fenómenos son incontrolables y el ser humano es imperfecto. ¿Cuál es la realidad que nos propone el paradigma post-positivista? Es una realidad más compleja de simplemente aquellos elementos que se pueden ver, observar, medir y manipular. Asumen que para comprender la realidad, el investigador debe asumir una posición reflexiva, es decir, cuestionar sobre su propia situación, como veíamos anteriormente, pero también entender que muchos de los elementos que yo estoy analizando no los puedo llegar a aprender, es decir, no los puedo llegar a inteligir, a comprender totalmente, porque son mucho más complejos de cómo se me presentan a mí. Del mismo modo, yo mismo como investigador soy un ser imperfecto y en ese sentido puedo cometer algunos problemas, o mejor dicho, puedo cometer algunos errores durante el proceso de investigación. Y por ello, este paradigma tiene tanto peso en el análisis del propio investigador, ¿no? En reflexionar sobre quién es este investigador que se quiere acercar a esta realidad. ¿No? En este sentido, la ontología, la realidad de este paradigma es, por un lado, igual que para el paradigma positivo, todo aquello que podemos medir, eh, observar y manipular, pero también asumir que estos elementos son mucho más complejos, que por lo que no se pueden observar de manera cabal, y el mismo investigador también es un ser mucho más complejo y por lo tanto un ser imperfecto, imperfecto en el sentido de que no se conoce completamente, y también imperfecto en el sentido de que es falible de cometer muchos errores. Cuando hablamos de la pregunta epistemológica propone que, la relación entre el investigador y el objeto de investigación se basa en un dualismo modificado y un objetivismo. Ahora vamos a hacer una breve explicación sobre ello. Y sigo en el punto 2, que los resultados son considerados como probablemente verdaderos. ¿A qué se refiere con un dualismo modificado y un objetivismo? Cuando hablamos del paradigma positivo, establecemos el paradigma positivista, establece una relación muy clara donde el sujeto conoce el objeto. Es una relación, si ustedes se dan cuenta, de una vía. Es decir,
Si hacemos un dibujo, tenemos el sujeto, una S, tenemos una flecha y la flecha apunta al objeto. Es decir, el sujeto conoce el objeto. Cuando hablamos de un dualismo modificado, hablamos de que esta relación entre estos dos elementos ya no solo sigue una flecha en un sentido, ya no es solamente el sujeto que conoce el objeto, sino es también el objeto que puede afectar al sujeto y en muchos casos este sujeto también es objeto de sí mismo, es decir, de su propio análisis. Entonces, de aquí ya la flecha cambia, hay una flecha en doble sentido, ¿no? Y bajo esta perspectiva hay un objetivismo, hay resultados que son objetivos, pero no bajo esa objetividad absoluta que nos plantea el paradigma positivista, no como resultados terminantemente cerrados y definitivos, sino como resultados que pueden ser verdaderos, como que también pueden ser falsos, ¿no? Y aquí vuelvo nuevamente, no es una crítica, el paradigma post-positivista no hace una crítica, o mejor dicho, no niega el paradigma positivista, sino simplemente le hace una crítica en el sentido de ponerle límites y decir, todo lo que construye la ciencia está bien, pero no son conocimientos cerrados. No es que la ciencia descubre la vacuna del coronavirus y se dirá finalmente se dio la vacuna, sino que esta vacuna es probablemente la verdadera, pero todavía hace falta que pase por una serie de procesos para corroborar finalmente si es verdadera. Aunque muchos de los pospositivistas han preferido asumir no tanto su veracidad, sino hasta qué punto es falsa. Es decir, todos los resultados de las investigaciones no son probablemente verdaderas, como más o menos lo está planteando aquí, que si bien algunos plantean de esta manera, pero hay otros epistemólogos, hay otros autores, como el ejemplo de Karl Popper, que sostiene la teoría de la falsabilidad y dice que todos los resultados de la ciencia no es mejor que decir que son probablemente verdaderos, es mejor decir que todos estos resultados son falsables, es decir, que pueden ser sometidos a, a otros procesos para ver si son falsos o no son falsos. Es decir, un resultado va a ser siempre falsable en el sentido de que siempre va a estar sometido a contrastes hasta que alguna otra teoría finalmente demuestre que es falso. No sé si me dejo entender, es decir, es asumir que este resultado, en vez de asumir lo que es posiblemente cierto, es mejor asumirlo como que es posiblemente falso, ¿no? Y bajo esta idea, estos resultados van siendo falseados hasta que alguna teoría llegue finalmente a destronarlo, ¿no? Y, o sea, y todo este proceso obviamente va a generar un progreso y un avance en la ciencia. Eso lo vamos a ver mejor con la última pregunta. La pregunta metodológica sostiene que debe existir una falsación de hipótesis. Vuelvo a lo mismo. Una falsación, que es un término propuesto por Karl Popper, no es asumir que el resultado es verdadero, sino asumir que el resultado probablemente puede ser falso y asumir que ese resultado de aquí a unos años puede ser completamente falseado o en gran medida puede ser falseado. Eso quiere decir que estos resultados siempre van a estar puestos a consideración de otros resultados bajo otras metodologías, ¿no? Y estas otras metodologías pueden dar otros resultados que pueden finalmente terminar asumiendo que el resultado inicial es correcto, tal vez hasta cierto punto, pero existen otros resultados con mejores posibilidades. O existen otras opciones, tal vez con mejores resultados que los iniciales. Sigo la lectura.
Se utilizan métodos cuasi experimentales y la posibilidad de incluir métodos cualitativos como el análisis de contenido, que puede poseer elementos cuantitativos. En el ámbito ya metodológico, no solo se utilizan métodos experimentales, sino también se utilizan aspectos de los métodos cualitativos, como el análisis de contenidos, pero también se utilizan elementos cualitativos, como, y decía anteriormente, asumir que el mismo investigador es un ser imperfecto, es un ser que puede ser analizado, además del análisis que se debe realizar sobre el objeto de estudio. ¿No? Es una posición, y ya con esto termino, el paradigma post-positivista es una posición que me parece un poco más compleja. Es una posición que no se centra simplemente en el análisis del objeto, sino trata de abordar, aunque entiende el mismo paradigma de manera imperfecta, pero intenta abordar otros elementos de la realidad que no necesariamente son, no son verificables, tampoco son estudiables como el objeto de estudio. Y en ese sentido, eh, obtiene resultados que se asumen como probablemente verdaderos, que es lo mismo que decir como probablemente falsos, y que están a la espera de otras investigaciones que pueden finalmente corroborarlos, que es probable, o que pueden finalmente falsearlos y eh, volverlos no inútiles, pero sí como parte de un proceso de crecimiento de la misma ciencia, ¿no? De la misma disciplina, de la misma ciencia. Bien, hasta acá. Nos vemos la próxima clase.